Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. La doctora Zulima García Falconi estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó la maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional en la Universidad Autónoma de Chapingo. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Guadalajara. Se ha especializado en temas de desarrollo comunitario, rural, ambiental y recientemente en temas de género y feminismo. Se ha desempeñado como docente en la UAC desde 1993. Ha recibido el segundo y tercer lugar del Premio Alejandrina a la Investigación en 1996 y 1999 respectivamente. Es autora y coautora de más de 50 artículos de investigación, orientados a las líneas de investigación referidas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este anecdotario de TV UAC. Gracias por permitirnos ser sus compañeros en este ratito. Y le damos también las más cumplidas gracias a nuestra invitada de hoy, la doctora en Ciencias Sociales, Zulima García Falconi, exalumna y docente investigadora de esta facultad. ¿Cómo estás, Zulima? Gusto en verte, aunque sea por televisión. Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias por haberme invitado. No, gracias a ti, Zulima. Fíjate que quisiera preguntarte en primer lugar y casi una buena parte del tiempo que tengamos por la lucha feminista aquí en Querétaro, aquí en la universidad, porque para mí, en mi memoria histórica, tú eres una referencia y has sido militante del feminismo cuando no estaba tan en boga como afortunadamente está hoy. Si nos platicas qué significa ser feminista y cómo empezaste tú esta tarea. Bueno, yo creo que soy feminista desde que era muy chica. Desde que mi madre me decía, tienes que levantar los trastes que dejan tus hermanos en la mesa. Y yo le decía, pero ¿por qué lo tengo que hacer si ellos también tienen manos, no? Bueno, creo que ahí iba despertando mi conciencia feminista. Ya después, con el tiempo, ya cuando era una adolescente, pues tuve más oportunidad de tener acceso, digamos, a lecturas. Un referente de mi época de juventud, pues era el periódico 1+1. Y posteriormente, digamos, la gente que se pasa a la jornada, ¿no? Mujeres en el 1+1 fueron pioneras en esto del periodismo feminista, y ya después en la jornada, con sus suplementos, fueron también un referente para mí. Y una cuestión más que me sirvió, digamos, para entrar y entender lo que era el feminismo, fue la revista FEM, que yo a finales de los años 70 empecé a recibir por correo, y me abrió un mundo verdaderamente interesante, y además, digamos, a explicarme muchas de las cuestiones que para mí pues no quedaban claras, incluso en mi vida misma, ¿no? Pero no es una cuestión, digamos, tan sencilla. No fue para mí una cuestión tan sencilla el haberme declarado feminista, porque si bien yo tenía acceso a esas lecturas, me quedaba mucho por hacer en mi vida misma, porque también entiendo que el feminismo nos transforma a las mujeres, ¿no? Y en esta transformación yo todavía percibía que tenía muchos resabios, sobre todo lo que ahora podemos decir como del amor romántico y ese tipo de cosas, ¿no? Sentía que me faltaba esa autonomía en mi vida como para poder declararme yo feminista. Sin embargo,
el hecho de haberme vuelto autónoma económicamente y profesora universitaria me sirvió mucho para poder decir al fin, soy feminista y me declaro en constante deconstrucción, de construcción cotidiana de mi vida misma, para poder decir o poder levantarme, ¿no?, en las mañanas y decir, hoy voy a dejar algunos resabios del machismo, voy a dejar algunos resabios del patriarcado, porque como buena socióloga sé que uno vive en un sistema y absorbe, digamos, a través de la socialización primaria y secundaria, absorbe los elementos del sistema donde uno vive, ¿no?, del sistema social. En este caso, este doble sistema capitalista patriarcal, pues lo vive uno o una de manera constante. Entonces, yo en mi vida traté de hacer esto, levantarme y decir, voy a ir dejando atrás ciertas cuestiones, obviamente las conscientes, porque como Freud ya lo decía, ¿verdad?, tenemos muchas cuestiones inconscientes que funcionan en ese sentido y que pues son las más difíciles de dejar atrás, ¿no? Pero estas cuestiones conscientes me han servido también para poder ir haciendo una vida que yo considero feminista, ¿no? Bueno, me falta mucho, digamos, por conseguir dejar atrás elementos del patriarcado, ¿no? Pero bueno, pues si lo haces consciente y vas también debatiendo y creando nexos con otras mujeres y nexos con hombres de otra forma, entonces yo creo que una va en camino de construir, digamos, una vida feminista. Por otra parte, me preguntabas qué pasa con el feminismo o qué pasaba con el feminismo en la universidad. Yo tengo mis maestras que son mis amigas y además son pues de mi misma edad, pues, ¿no? Que empezaron en la universidad, ellas sí, bien claras antes que yo, al momento de decirse feminista y además de traer el feminismo a la universidad. Mujeres amigas mías como Leticia Guzmán, como Yolanda Correa, como Patti Aguilar, ¿no? Son pioneras en la universidad de lo que es el feminismo y yo aprendí de ellas, ¿no? Además que yo cuando entré en la universidad, bueno, yo estudié la licenciatura en la UAC, ahora sí que como el eslogan que sacamos hace en otra rectoría, ¿verdad? Soy 100% UAC. Estudié aquí la licenciatura en sociología y ellas ya eran maestras en la Facultad de Psicología, entonces por eso me siento, digamos, muy agradecida con ellas de que hayan empezado, digamos, a decir dentro de la universidad y a impulsar un montón de cosas, ¿no? De foros, de estudios al interior de la universidad. Tuve la fortuna también de que he vivido una época, pues a partir del año 2000, ¿no? Donde poco a poco el feminismo ha sido más visibilizado en el mundo. Yo creo que la informática, las redes sociales y todo lo que se puede hacer, digamos, con Internet ha servido mucho al feminismo. Porque si bien tiene sus cosas malas, sus elementos machistas y actitudes violentas hacia la mujer que se pueden ver a través del Internet, también nos ha servido como medio para educar, para capacitar en feminismo, ¿no? Sí. Zulima, de repente algunas cuestiones, ¿sí? Ay, perdón, eso de lo que tarda en llegar la onda cibernética, ya te interrumpí,
Pero quisiera aprovechar y preguntarte, creo que sí podemos decir que estamos mejor que hace 20 años o 25 en términos de mayor equidad, mayor conciencia de la necesidad de emparejarnos en el trato cotidiano, en los derechos, en las oportunidades entre hombres y mujeres. Aún si tuvieras que señalar un par de cuestiones en las que todavía hay que estar terqueando, ¿cuáles serían? Bueno, es que tenemos que estar terqueando todo el tiempo, ¿no? Porque así como hoy se puede hablar de feminismo o hablar feminismo y hablamos de derechos humanos, estos pueden, por alguna circunstancia histórica, los podemos perder. Por eso es que todo el tiempo debemos estar sobre lo mismo. Pero eso es por una parte. Por otra, es que la violencia de género está hoy a la orden del día. No es una cuestión que viendo línea ascendente de violencia de género. Entonces, esta violencia de género, tú sabes, no se manifiesta de múltiples formas, no solamente con los feminicidios o con la violencia física, sino que también se da día a día de maneras sutiles, a nivel, por ejemplo, emocional y psicológico. Entonces, ahí está justamente, por lo que estamos, digamos, las mujeres incidiendo día a día a que haya, digamos, programas, políticas que incentiven unas relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión de decir, ya en todos los foros está el feminismo y tal, y ya estamos aburridas de esto. No, se trata de hacer consciente que esto es algo que va a ayudar a la humanidad toda. Claro. Y a los mexicanos y a las mexicanas especialmente, ¿no? Porque eso somos. Pero tenemos que hacer conciencia que la violencia adquiere un montón de manifestaciones. La discriminación es una forma de violencia. Hombres sí, pero hoy día somos también más conscientes de la interseccionalidad. Es decir, hay una violencia contra las mujeres, pero hay más violencia contra las mujeres negras o las mujeres indígenas o las mujeres pobres, ¿no? Por eso es que las feministas incentivamos también la educación para las mujeres, pero en el Inter también estamos solicitando, ¿verdad?, que haya una educación también para los hombres, porque no podemos, hasta ahora tenemos años llevando educaciones, sensibilizaciones y demás, pero lo que se tiene que hacer también a la par, no descuidar la parte de empoderar a las mujeres para aumentar su autoestima y que se enfrenten al mundo de mejor manera. También se necesita aumentar la autoestima de los hombres, porque los hombres están empoderados en negativo, digo, en el sentido de valer sus derechos de manera machista, ¿no? Necesitamos también que no se sientan ofendidos ante ciertas manifestaciones en las cuales digamos, quede de manifiesto su virilidad, ¿no? O su poca virilidad en el argot que utilizan, ¿no? Se requiere que puedan enfrentarse al mundo, a los problemas del mundo, con una mejor vivencia, ¿no?, de lo que es su humanidad, que debe estar desligada justamente del machismo, ¿no? Entonces aquí tenemos que, ya hablé, ¿qué necesitamos o qué todavía está ahí? Bueno, pues la violencia de género, la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Por razón de género
de raza, de etnia, de edad, etcétera, ¿no? Pero por el otro también necesitamos que los hombres se eduquen para que haya mejor relación con el otro, con el género femenino, ¿no? Que no sientan que lo femenino es lo devaluado, que lo femenino es lo que pueden controlar, ¿no? Porque en el fondo al hombre se le ha enseñado que puede hacer lo que quiera con la mujer, ¿no? A la mujer se le ha enseñado a verla como un objeto, ¿no? A la que puede maltratar, ¿no? Etcétera. Entonces se necesita y se requiere que aprenda a sentirse como un igual con la que ha considerado como la otra, ¿no? Entonces aquí es muy importante también que haya más compromiso de toda la sociedad. Quisiera yo preguntarte, siguiendo con el tema de los hombres, a lo mejor, perdón, el abuso a lo mejor es de consumo necesario personal. ¿En dónde ves que los hombres, digamos en general, en nuestro medio, para no hablar de situaciones extremas, que claro que son las más graves, ¿no? El feminicidio, violaciones, delitos sexuales, pero en la vida cotidiana, ¿en dónde ves que los hombres nos atoramos más en nuestro aprendizaje de ser equitativos? Se nos está cortando. Bueno, si recuperamos también quisiera preguntar... Pero no escuché. Te preguntaba yo que nos sigas ilustrando en ese momento, bueno, hombres y mujeres, porque ¿en dónde ves que los hombres nos atoramos más? En las situaciones cotidianas, no en las extremas que obviamente son las más graves, de feminicidio, de delitos sexuales y eso. En la vida cotidiana, ¿dónde nos cuesta más? ¿Y cuál es el papel también de las mujeres, del feminismo en general, en aumentar nuestra conciencia, nuestra sensibilidad? La pregunta que me haces es un poco complicada, pero finalmente el patriarcado, ¿qué hace, no? ¿Qué hace con los hombres? Justamente buscar el control, buscar el control sobre la otra persona, la mujer, y siempre, digamos, como educados en esta cuestión de que tienen la razón, ¿no? Sí, esa parte como que cuesta mucho trabajo, que entiendan que deben tener o que tienen interlocutoras que saben lo mismo que ellos o un poco más, ¿no? O sea, que el mundo está formado por diversidad de opiniones y diversidad de gente que puede en un momento dado pues estar un poco arriba, ¿no? De ellos. Y eso es lo que cuesta trabajo, ¿no? O que les cuesta trabajo entender. Siempre como que quieren dominar la situación. Y eso pasa en la vida cotidiana, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo darse cuenta que no están dominando la situación y entonces son agresivos, ¿no? O sutilmente violentos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también los hombres las deben de pensar, ¿no? Cómo están actuando ante ciertas situaciones de la vida cotidiana que, pues que muchas veces no les permiten tener el control, ¿no? Eso sería para mí una sutileza que se puede también llevar a gran escala, ¿no? O sea, por ejemplo, en política, no dejar que
que haya, por ejemplo, mujeres presidentas, etcétera, ¿no? Por decir algo, ya me fui al extremo, pero tiene que ver con esto de dominar, ¿no? De controlar los territorios, de controlar los espacios, de controlar las situaciones, tanto amorosas como vivenciales, etcétera, ¿no? Aquí es esta cuestión del control y del dominio, y cuando tú mueves un poco el tapete de eso, entonces vemos hombres agresivos, ¿no? Cuando las mujeres empezaron a salir al mundo del trabajo, sucedió que en un dado los hombres eran muy agresivos con sus mujeres que salían a trabajar, porque había una especie de vacío de rol. Ya no tenían este control sobre este rol de productores. Entonces, aquí la situación es que esa falta de rol o de vacío de rol o de control, ¿no?, sobre ciertos aspectos de la vida, los llevaban a ser más agresivos, ¿no? Son situaciones que suceden todavía, ¿no? Entonces, ahí están esas pequeñas cosas, ¿no? Por eso a veces pienso que debemos poner mucho énfasis en lo que estamos enseñando a niños y niñas, ¿no? Sí. Y el Estado debe ponerle mucho énfasis, por ejemplo, al jardín de niños, a las primarias, en ese sentido, ¿no? Sí. De mostrar otro tipo de relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Zulima, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Y yo estoy seguro que nuestros nietos van a vivir en un mundo más justo, más nuestros nietos y nietas, claro, en un mundo más equitativo en cuestiones de género y en otras. Eso se ve que así va a ser. Ojalá y no nos equivoquemos. Y quisiera aprovechar para darte las gracias no solo por aceptar la invitación este día, sino por todo el trabajo que han hecho mujeres. Vaya, yo lo digo como testimonio personal, como tú, Pati Aguilar y Yolanda Correa, las que ya mencionabas, porque a fuerza de estar ahí y no solamente con posturas pedagógicas, pacientes, políticas, sino con estudios académicos, nos han permitido a todos, yo hablaría por mí, a hombres que queremos ser sensibles, irnos educando de otra manera, y por eso cuando la reguemos, compañeros masculinos, y nos lo hagan ver las feministas, pues no nos enojemos, fuimos formados o deformados y ahora hay que insistir en reeducarnos. Así es que te agradezco mucho, ha sido un gusto conocerte, ser tu compañero, y ha sido un gusto tenerte aquí esta tarde. Muchas gracias, Luis, también ha sido todo un gusto. Formar parte de la vida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Sociología, y recuerdo con mucho cariño al doctor Dorante, que pues me dio de esa facultad, y también me enseñó, ¿no?, como seguramente tantos discípulos, ¿no?, que las ciencias sociales tienen mucho que decirnos, ¿no?, y que también un buen científico social o científica social también es aquella persona que a la par que medita sobre la sociedad que estudia, también hace un análisis introspectivo. Y yo creo que eso Dorantes lo tenía muy claro, y pues se lo agradezco mucho, ¿no? También. Muy bien, muchas gracias. Sí, Dorantes es un hombre sensible. Gracias a todo el equipo que nos hace posible llegar a ustedes, y gracias a ustedes por admitirnos este día.